Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La maldición del sapo. Rezo. Adobueleje allá, adifafun acatapulita, caferefun yaloride. Historia. Kelsun vivía en la laguna, junto con el sapo y el pez limpia pecera. Aquella laguna estaba rodeada de caña brava, guinde caña brava, pero había un sapo que se creía superior a todos. Naosun le decía que él era malo, orgulloso y sobre todo envidioso, y que Olofin lo castigaría, dejándolo útil solo para el mal, es decir, para ser convertido en Afosé, polvo espiritual. El sapo respondió: «De eso nada. Yo no le tengo envidia a nadie. Cuando todos duermen, yo salgo por las noches y observo». «Está bien», le contestó Sun. «Pero si de verdad no demuestras envidia, no serás maldecido. Sin embargo, si haces lo contrario, se acabará tu virtud, y tus cualidades se hincharán junto con tus defectos». Pasó el tiempo. Una noche, el sapo salió de su escondite con la intención de estirar sus músculos, adormecidos por la quietud del día. La brisa nocturna agitaba la caña brava de la laguna y producía un leve murmullo, lo cual le provocaba al sapo una grata sensación de bienestar. Al sentirse solo y fuerte, se creyó un ser superior y pensó que todo lo creado era obra suya. Poco después, notó un suave resplandor. Provenía de un cocuyo, luciérnaga, que brillaba entre los juncos. El sapo, feo, torpe e incapaz de brillar, sintió envidia. Escupió a la luciérnaga, intentando apagar su luz con la saliva sucia de su boca inmunda. Angustiada, la luciérnaga preguntó: «¿Por qué me escupes?» El sapo, colérico, respondió: «¿Por qué brillas?» En ese momento, Olofin intervino y lo maldijo: «Mientras el mundo sea mundo, vivirás debajo de las piedras por haberte creído superior. Solo a mí me adorarás y solo a Olodumare le rogarás. Huirás de la guerra que Olorun desatará sobre ti. Cuando alguien muera, tú serás el único que llorará los pecados que cometió en la tierra. Y cuando Olorun desate su ira y sus lanzas te resequen, tu cuerpo servirá para el mal y para el dolor de la humanidad». El sapo se echó a llorar, pidiendo clemencia.